Hola. Vamos a hacer un recorrido por estos importantes periodos y movimientos literarios. Iniciemos con la literatura de la Edad Moderna. Este periodo, que abarca aproximadamente desde el siglo XV hasta finales del XVIII, fue una época de enormes transformaciones en Europa. Veremos cómo la literatura refleja un cambio desde la recuperación de los ideales clásicos, pasando por una exploración profunda de la complejidad humana, hasta llegar al triunfo de la razón. Italia, España, Francia e Inglaterra fueron los grandes centros culturales, y distinguiremos tres movimientos estéticos fundamentales que marcan esta era. El Renacimiento, el Barroco y la Ilustración, los cuales, aunque distintos, dialogan y reaccionan entre sí. Conceptualmente, definamos estos movimientos. 1. El Renacimiento, surgido en Italia en el siglo XV, se caracteriza por un renovado interés en la cultura clásica grecolatina, lo que llamamos humanismo. Pone al hombre en el centro, antropocentrismo, y busca la armonía, el equilibrio y una belleza idealizada. La razón empieza a ganar protagonismo. 2. El Barroco, dominante en el siglo XVII, es una evolución, y en parte, una reacción al Renacimiento. Presenta una visión del mundo más compleja y desengañada. Se caracteriza por la dificultad formal, el dinamismo, los fuertes contrastes, luz y sombra, vida y muerte, y una ornamentación muy cargada. Busca sorprender e impactar al lector. 3. La Ilustración, en el siglo XVIII o siglo de las luces, enfatiza el poder de la razón, la ciencia y la educación como vías para el progreso y la felicidad. Estéticamente, se manifiesta en el neoclasicismo, que vuelve a los principios clásicos de orden y claridad, pero filtrados por el pensamiento racionalista. Profundicemos ahora en cada uno. 2. El Renacimiento, siglos XV-XVI. Se basa en el humanismo, revalorizando al ser humano y tomando como modelo a Grecia y Roma. Rompe gradualmente con la mentalidad medieval. Sus características clave son: antropocentrismo, el hombre como medida, vuelta a los clásicos, se estudian y emulan autores y formas grecolatinas, razón y equilibrio, búsqueda de armonía formal y conceptual, idealización de la belleza, proporción, armonía, y el ideal del locus amoenus, lugar ameno, en la naturaleza. Nuevos temas: amor, a menudo platónico, naturaleza, mitología clásica. Respeto a normas clásicas. Especialmente en teatro, se valoran las unidades aristotélicas, acción, tiempo, lugar. Un ejemplo claro es Garcilaso de la Vega en España, que adaptó formas italianas como el soneto. 3. El Barroco, siglo XVII. Surge en un contexto de crisis en Europa, lo que se refleja en su visión más pesimista y compleja. Sus rasgos distintivos: complejidad y contraste. Se rompe la armonía renacentista, buscando expresar tensión mediante opuestos. Ornamentación y dinamismo. Lenguaje elaborado, uso abundante de figuras retóricas para deslumbrar. Pesimismo y desengaño. Temas como la fugacidad de la vida, la vanidad, la muerte, la idea de que la vida es sueño. Ruptura de normas clásicas. Aunque se conocen, a menudo se transgreden buscando mayor expresividad, especialmente en el teatro, donde se mezcla lo trágico y lo cómico. En España, tuvo dos tendencias estilísticas principales. El culteranismo, liderado por Góngora, centrado en la belleza formal y el lenguaje culto, y el conceptismo, liderado por Quevedo, enfocado en la agudeza del ingenio y los juegos de palabras. Grandes figuras de este periodo son Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, además de Góngora y Quevedo en España, y William Shakespeare en Inglaterra, cuya obra transita entre el final del Renacimiento y el Barroco. 4. La Ilustración, siglo XVIII. Representa un cambio radical hacia la razón y la experiencia como guías del conocimiento y el progreso. La literatura se vuelve más racionalista y crítica. Predominio de la razón. Se exalta la capacidad humana para entender y mejorar el mundo, criticando la superstición y el fanatismo. Afán didáctico y utilitario. La literatura busca enseñar, difundir ideas y criticar costumbres. Géneros como el ensayo y la fábula son importantes. Neoclasicismo estético. Se retoman los ideales de claridad, orden y buen gusto clásicos, buscando la verosimilitud y el decoro. Reglas y normas. Se vuelve a valorar el respeto a las normas clásicas, rechazando los excesos del barroco. Universalismo. Se buscan principios y valores aplicables a toda la humanidad. Pensadores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau fueron claves. En teatro,
Molière, aunque anterior, encarna muchos ideales neoclásicos de crítica social racional. 5. Detengámonos en William Shakespeare, 1564 a 1616. Una figura central, cuya obra se sitúa en la transición del Renacimiento isabelino al Barroco temprano en Inglaterra. Fue actor, dramaturgo y empresario. Su genialidad radica en su profundo conocimiento del alma humana, su maestría con el lenguaje y la creación de personajes y tramas universales. Su vasta producción incluye poesía, dramas históricos, comedias y, sobre todo, sus grandes tragedias como Hamlet, Otelo, Macbeth y Romeo y Julieta. Analicemos brevemente Romeo y Julieta. Es una tragedia, género dramático. Formalmente, combina verso, pentámetro yámbico y prosa, con un lenguaje de gran riqueza poética, metáforas, antítesis. Está estructurada en 5 actos y ambientada en Verona, Italia. Mezcla elementos líricos, dramáticos e incluso cómicos. El tema principal es el amor juvenil apasionado que choca contra el odio irracional entre las familias Montesco y Capuleto. Otros temas importantes son el odio ancestral, el destino o la fatalidad, la precipitación de los jóvenes, el conflicto generacional, la crítica a la violencia y la reconciliación final a través del sacrificio. Argumentalmente, la obra sigue el enamoramiento instantáneo de Romeo y Julieta en una fiesta, su boda secreta, la escalada de violencia que lleva a la muerte de Mercucio y Teobaldo y al destierro de Romeo, el plan fallido del fraile con la poción para fingir la muerte de Julieta, y el trágico final con el suicidio de ambos amantes al creerse mutuamente muertos, lo que finalmente lleva a la reconciliación de sus familias. Pasemos ahora a la literatura de la Edad Contemporánea. Esta etapa se inicia convencionalmente con la Revolución Francesa en 1789 y llega hasta nuestros días. Es un periodo de cambios vertiginosos en todos los ámbitos: social, político, tecnológico. Literariamente, se inaugura con el romanticismo, como reacción al racionalismo ilustrado, y verá surgir una multitud de corrientes, realismo, simbolismo, vanguardias, etc., que reflejan la complejidad y las tensiones del mundo moderno y posmoderno. 1. El romanticismo, finales del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Conceptualmente, es un movimiento que nace en Alemania y Reino Unido como reacción contra los principios de orden y razón de la Ilustración. Privilegia el sentimiento sobre la razón, la imaginación sobre el análisis y la libertad individual sobre las normas. Busca la expresión subjetiva, la originalidad y la intensidad emocional. Un precursor importante fue el movimiento alemán Sturm und Drang, Tempestad e ímpetu, liderado por Goethe. Sus características principales son: subjetivismo e individualismo, exaltación del yo, las emociones y la figura del artista como genio libre, ansia de libertad, en todos los planos, político, social, personal y artístico, ruptura de reglas neoclásicas, idealismo y angustia existencial. Un fuerte idealismo que choca con la realidad, generando frustración, melancolía, el mal du siècle o mal del siglo. Exaltación de la naturaleza. Vista como reflejo del ánimo del poeta, lugar de refugio, a menudo indómita y sublime. Interés por el pasado histórico y lo exótico. Se revaloriza la Edad Media, las tradiciones populares, y hay atracción por lugares lejanos. Nacionalismo. Afirmación de la identidad cultural de los pueblos. Predominio del sentimiento sobre la razón. Las pasiones y la intuición son guías más válidas. Rebeldía. Actitud de desafío ante las convenciones sociales. 2. Johann Wolfgang von Goethe, 1749 a 1832. Una de las figuras más importantes de la literatura alemana y universal, figura clave del Sturm und Drang y del romanticismo temprano. Es su obra Las cuitas del joven Werther, 1774, fue fundamental. Es una novela epistolar, escrita en forma de cartas, que catapultó a Goethe a la fama y se convirtió en un manifiesto de la sensibilidad romántica. Temáticamente, explora el amor imposible y apasionado, el sufrimiento que provoca, la exaltación extrema de los sentimientos, el conflicto entre el individuo sensible y las convenciones sociales, la idealización de la naturaleza y, finalmente, la melancolía y el suicidio como vía de escape. En cuanto a su comentario, la forma epistolar permite una profunda introspección en la mente de Werther. Describe su pasión por Carlota, quien está comprometida y luego casada con Albert. Werther es el arquetipo del héroe romántico. Sensible, idealista, atormentado, amante de la naturaleza e inadaptado a la sociedad pragmática,
representada por Albert. La obra tuvo un enorme impacto social, generando la fiebre wertheriana, imitación de su estilo e incluso suicidios. Destaca por su lirismo y análisis psicológico. El argumento, en resumen, sigue a Werther, un joven artista que se retira al campo, se enamora perdidamente de Carlota, sufre al verla comprometida con Albert, intenta alejarse aceptando un puesto, pero regresa más atormentado al encontrarla casada. Su desesperación crece hasta que, tras un último encuentro emocional y un beso, Carlota le pide que se distancie. Werther, sintiéndose rechazado y sin salida, decide suicidarse, pidiendo prestadas las pistolas de Albert y disparándose. Muere tras una agonía, recibiendo un entierro sin todos los ritos cristianos debido al suicidio. Con esto, hemos cubierto los puntos esenciales de estos importantes periodos y autores. Espero que esta explicación haya sido clara y útil.